Ser Podcast. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hola, buenos días, buenos y gélidos. Bienvenidos a Hoy por Hoy. Si los Reyes no han llegado, no deben tardar mucho. Hoy es un día de abrir regalos, una mañana de ilusión, de compartir juegos, de acordarse de la infancia o de disfrutarla. A pesar del frío y de las lluvias de las últimas horas, los Reyes han debido de tener mucho trabajo durante toda la madrugada, también ayer, cuando desfilaron por muchos de los pueblos y ciudades de toda España. Y a los Reyes Magos un cubo de slime, un Furby Day y ropa, una batería eléctrica, un robot y un dron. Cabalgatas que se celebraron a pesar del intenso frío, y la cosa va a ser parecida, sobre todo en el interior peninsular. Hay 9 comunidades con aviso por bajas temperaturas. En el Pirineo se esperan 10 grados bajo cero. También hay aviso por nieve en buena parte del centro y del norte. Así que lo primero para esta mañana de Reyes es situar el pronóstico del tiempo. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días, y empezaremos haciendo, antes del pronóstico, un pequeño repaso de algunas temperaturas actuales que dejan claro que nos vamos a encontrar cuando salgamos a la calle. 4 grados en la ciudad de Sevilla, es una de las temperaturas más altas del país. 3 en el centro de Barcelona, 2 bajo cero en Madrid, y si nos vamos a esos pueblos tan fríos de la Ibérica, 14 grados bajo cero lo mismo en Molina de Aragón. Está nevando, lo hace de manera intermitente en cotas bajas en el Cantábrico, a partir de unos 400 metros, lo continuará haciendo hasta primeras horas de la tarde, pero de manera intermitente, es decir, no tiene que ser una nevada muy problemática a pesar de la cota baja. Y es que en la mayor parte del país va a hacer mucho sol, pero no va a calentar. Las temperaturas máximas se situarán entre los 5 y los 10 grados en la mayor parte de poblaciones. A destacar también que todavía quedan algunos chubascos en Andalucía, sobre todo en Almería, pero irán desapareciendo. 14 grados bajo cero ahora mismo en Molina de Aragón. En fin, el martes, el Día de Reyes, empieza con toda la atención internacional puesta todavía en Venezuela. Donald Trump ha descartado de momento elecciones en ese país, mientras la opositora María Corina Machado, a quien Trump ha dejado sin papel en la transición, al menos por ahora, ha dado esta noche su primera entrevista después de la detención de Nicolás Maduro. Ha sido en Fox News, donde ha asegurado que Delcy Rodríguez, desde ayer la nueva presidenta venezolana, no es quien puede liderar esta etapa. Delcy Rodríguez, as you know, is one of the main architects of torture, persecution, corruption. Porque dice que ha liderado las torturas, la represión, la corrupción y el narcotráfico, y que además es, según ella, un aliado de China, de Rusia y de Irán. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días, sí, ha sido muy corta la primera entrevista de María Corina Machado, la Premio Nobel de la Paz, en la que ha evitado meterse en charcos o cuestionar el nulo papel que Washington le ha dado a ella o a la oposición en esta nueva etapa tan incierta. Ha agradecido con todo a Trump la detención de Maduro, pero reconoce Not since then, but I do want to say today, on behalf of the Venezuelan people, que no ha hablado con el estadounidense desde que recibió el premio Nobel en octubre, y eso que, según cuentan dos fuentes al Washington Post, si ella lo hubiera rechazado con el argumento de que ese premio se lo merecía Donald Trump, hoy sería la presidenta de Venezuela. Machado ha vuelto a hablar de momento histórico en su país y dice que espera volver pronto a Venezuela. Trump, que esta noche ha dado más detalles sobre esa transición, ha sido en una conversación con la NBC, en la que ha asegurado que no habrá elecciones en Venezuela próximamente. Al menos en 30 días. También ha dado otro horizonte temporal, el de los 18 meses que hacen falta para recuperar, dice, la infraestructura petrolera en ese país. Este ha sido el principal argumento para esta incursión militar en Venezuela. También ha insistido en que su equipo va a gobernar ese país. También ha dicho que Delcy Rodríguez está colaborando con su administración. Rodríguez, hasta ayer número 2 del gobierno de Maduro, tomó posesión como presidenta encargada. Lo hizo ante su hermano, que es el líder de la Asamblea. A pesar de todo, Delcy se mostró contundente y habló de que Maduro está secuestrado. La situación sigue siendo muy tensa en el país. Esta noche se han escuchado tiros en las inmediaciones del Palacio Presidencial, aunque según el gobierno los disparos se produjeron contra drones que sobrevolaron sin permiso, y aclararon que Venezuela se encuentra en total tranquilidad. Lo primero que ha hecho la nueva presidenta ha sido visitar el mausoleo de Hugo Chávez, un gesto que busca escenificar que, a pesar del golpe y de la presión total que ejerce sobre ella Estados Unidos, el chavismo sigue. En la frontera entre Colombia y Venezuela, en Cúcuta, está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días, Nico. ¿Qué tal? Buenos días, Astre. Sí, en una imagen muy simbólica, Delcy Rodríguez juró primero el cargo acompañada de su hermano Jorge Rodríguez, que renueva como presidente de la Asamblea Nacional, y de Nicolás Maduro Guerra, el hijo del presidente detenido, y que sigue como diputado estelar al ser el portavoz del chavismo en el debate previo a la toma de posesión de la nueva presidenta, que mostró su pesar por asumir el cargo en estas circunstancias. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos
de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Los Rodríguez, tanto Delcy como su hermano Jorge, tras asumir los cargos, se hicieron esa foto simbólica a la que hacía referencia, esta vez en la tumba de Hugo Chávez, en el mausoleo situado en el cuartel de la Montaña, que fue, por cierto, uno de los objetivos alcanzados por las bombas de Estados Unidos el pasado sábado. Ya al caer la noche en Caracas se han vuelto a vivir momentos de mucha incertidumbre y rumores después de escucharse distintas ráfagas de disparos cerca del Palacio de Miraflores. ¿Qué es eso? ¿Y se quisó la luz? Finalmente, el gobierno ha aclarado ya esta madrugada que se produjeron una serie de disparos contra unos drones, pero que la situación está controlada. Una Caracas de la que acaba de salir Jason. Vengo de Caracas, todo está con tranquilidad, todo muy bien, todo está tranquilo. ¿Cómo ha sido el viaje? Al que nos encontramos tras cruzar desde la frontera venezolana hacia el puente de Tienditas en este lado de Cúcuta. La frontera sigue absolutamente militarizada, pero el tránsito de momento sigue tranquilo, según los oficiales colombianos, que sí destacan cómo las autoridades venezolanas siguen rechazando y expulsando a los periodistas extranjeros que tratan de entrar al país. Seguimos luego a partir de las 8. Nicolás, gracias. Hasta luego. Y después de Venezuela, el gobierno de Trump se fija como siguiente objetivo quitarle Groenlandia a Dinamarca. ¿Qué derecho tiene Dinamarca sobre Groenlandia? Obviamente tiene que ser parte de Estados Unidos, ha dicho esta noche Stephen Miller, que es una de las manos derechas, uno de los asesores de Donald Trump. Así empieza este Día de Reyes. Hoy es martes 6 de enero. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. 2 días después de su detención en Caracas junto a su esposa, el presidente Nicolás Maduro declaró ayer ante el juez de Manhattan que le va a juzgar por narcoterrorismo. El presidente, el ya expresidente, se ha declarado no culpable, ha insistido en que sigue siendo el mandatario de su país, que está secuestrado y que es un prisionero de guerra, así es como se ha definido. La Fiscalía le imputa los delitos de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína y posesión de armas. Acusaciones que también pesan sobre su ministro del Interior, Diosdado Cabello, y su hijo Nicolásito, que siguen en libertad. Ayer, este mismo hijo denunció así la persecución que sufre su familia. Pedimos que nos dejen en paz para que se desarrollen con normalidad nuestras instituciones republicanas, soberanas, libres e independientes, para que nuestra economía crezca y que nuestro pueblo pueda vivir feliz. Merecemos la paz. Lo hizo ante el Parlamento venezolano, donde tomó posesión Delcy Rodríguez como la nueva presidenta de la República tras esa operación sin precedentes en décadas en toda América Latina. Una operación que Estados Unidos sigue justificando como policial, no militar. Esta noche ha insistido en ello mismo el secretario de Estado Marco Rubio, que se ha reunido a puerta cerrada con miembros del Congreso. Insisten en que esto no es un acto de guerra porque no recibió la autorización del Congreso. Y ayer, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador estadounidense siguió con esta idea. El alto órgano de las Naciones Unidas criticó la operación, unas críticas que vinieron también de sus tradicionales socios como Francia o España. Pero los más contundentes fueron de nuevo China y Rusia. Victoria García. El embajador ruso acusaba a Washington de flagrante violación de la legalidad internacional y luego se permite venir a darnos lecciones a nosotros. Decía, el chino condenaba el ataque y advertía que esto podía desatar la inseguridad en toda la región. Le contestaba el representante de Estados Unidos asegurando que ya habían detenido a otro presidente, a Noriega, y que Panamá quedó mucho más segura y las relaciones mucho mejores. Y el embajador de España ante la ONU ha sido contundente en su condena al ataque. Dice Héctor Gómez que este precedente es muy preocupante. Consideramos que estas acciones constituyen un precedente muy preocupante para la paz y la seguridad regional. Y recordamos que los recursos naturales del país son parte de su soberanía. También ha recordado que España no tiene ulteriores motivos porque ni ha reconocido la victoria de Maduro en las elecciones y España ha cogido y trasladado a todos los opositores que han querido venirse a este país. Esto es lo que dice la diplomacia. Luego está la parte económica. Los inversores interpretan la captura de Maduro y las promesas de Trump para controlar el petróleo como una vía libre. Estas empresas se han disparado en bolsa, con alzas superiores al 6% en Estados Unidos, con fuertes subidas en Europa que se acompañan de lo que está subiendo el sector de la defensa. El mercado no está comprando miedo, lo que está comprando es la expectativa de poder volver a operar sobre suelo venezolano. Jordi Fábrega. Las acciones de las empresas petroleras y las del sector de la defensa se han disparado este lunes en bolsa tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. La petrolera Chevron ha sido la más beneficiada, con subidas de casi el 8%, pero también Halliburton ha subido un 7%. Son dos compañías que ya operan en el sector petrolero en Venezuela. El rally se ha extendido
ascendido al resto de empresas del sector, como ConocoPhillips o Exxon, que han subido un 3%, igual que las compañías europeas. Repsol, por ejemplo, se ha notado una alza del 3,5%, con un precio del petróleo que tras muchos vaivenes durante el día también ha subido alrededor del 1,5%. Aunque en Europa destacan sobre todo las ganancias de las empresas de defensa, con Indra a la cabeza. La empresa española se ha disparado un 10% al calor de esta intervención militar, igual que la alemana Rheinmetall. Leonardo o BAE Systems también suben más de un 5%. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Son y 10. La situación en Venezuela ha sido una constante en la política española durante años y la caída de Maduro con esta operación, contraria al derecho internacional, está avivando estas diferencias. El gobierno, que ha sido uno de los más contundentes contra el ataque a la soberanía venezolana, busca ahora amarrar el apoyo de sus socios en este contexto internacional. El gobierno, lo hemos escuchado hace unos minutos, quiso mostrar ayer de nuevo esa misma contundencia en la ONU, más allá de la postura externa. El Ejecutivo confía en que las amenazas de Trump y la postura ambivalente del Partido Popular, que apoya esa operación, aunque critica a medias, sobre todo porque la oposición no tiene ahora un papel en Venezuela, sirvan para que las fuerzas progresistas se unan. Dijo ayer Cuca Gamarra en este programa que ahora el PP ve dudas en esa intervención. La posición del gobierno la situamos con Guillermo Lerma. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El gobierno cree que cada nuevo detalle que se conoce sobre el plan de Trump para Venezuela reafirma a España en su posición crítica contra la estrategia y la deriva del presidente de los Estados Unidos. Por eso ayer el gobierno decidió ir un paso más allá, elevando a la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el rechazo a la operación militar desplegada sobre Caracas. La Moncloa cree que además de reaccionar con más contundencia, la Unión Europea debería tomar decisiones ante el nuevo orden que pretenden imponer el presidente estadounidense y sus seguidores aquí en Europa. A mí me hubiera gustado un comunicado de la Unión Europea más duro. La posición de España era desde luego máxima. Sánchez espera que ese contexto internacional le sirva también para cohesionar a las fuerzas progresistas en nuestro país, todo a las puertas del inicio de un curso político que va a estar marcado por las dudas de los socios sobre la viabilidad de la legislatura. La intención de la Moncloa es mostrar esa deriva autoritaria como un ejemplo más de la dimensión del desafío que, dicen, enfrentan las democracias europeas. Y toda esta situación ha provocado mucha incertidumbre entre los casi 10 millones de venezolanos que forman parte de la diáspora. Entre ellos los más de 400.000 que hay en España, una comunidad que se ha multiplicado por 10 en una década. Muchos quieren regresar a su país si la situación se calma y si el país vuelve a la senda del bienestar y del desarrollo y de la democracia. Pero, sin embargo, las intenciones de Donald Trump en Venezuela están provocando, sobre todo, más dudas que certezas. Mariola Laurido. Romina Beretti lleva 8 años en España, piensa regresar a Venezuela, pero más adelante. Bueno, me encantaría, pero no es el momento. Esto apenas es un comienzo. Hay que esperar, hay que saber que hay que reconstruir un país que fue muy, muy dañado, pero sí con ganas de regresar en un futuro a poner mi granito de arena. Dice que tuvo que cerrar el negocio familiar, un taller de coches, por la crisis económica. Aquí trabaja en un laboratorio. A su hijo de 23 años, que ya la ha hecho abuela, lo ve en España, no en Venezuela. De allí salió Julia Costa hace un año. Sí, pienso regresar a mi país dentro de un par de años o tal vez en un año. Súper feliz y contenta de que haya caído el dictador y mucho que agradecer a España, de verdad. En este año me he sentido muy acogida. Yoligma Santaella llegó hace solo un mes, cree que es pronto para decidir. Todavía faltan cosas, falta un tramo, falta un pedazo de camino para poder decir, bueno, sí, ya es seguro volver de nuevo al país. Son algunas de las historias del exilio de los 400.000 venezolanos que viven en España. Y todavía en este arranque de hoy por hoy, los deportes Athletic y Barça ya están en Arabia Saudí. Los azulgrana tienen un regalo de Reyes en forma de fichaje. José Antonio Duro, buenos días. Hola, Sastre, ¿qué tal? Buenos días. Es un regalo y un regreso también en este 6 de enero. Es el acuerdo al que han llegado Joao Cancelo y el Barça para que el portugués, que formaba parte de la plantilla de Al Hilal en Arabia Saudí, vuelva menos de 2 años después a la disciplina azulgrana. Hay entendimiento, hay acuerdo y cubrirá en forma de cesión la baja de larga duración de Christensen. Barça y Athletic Club, que ya están precisamente en Arabia Saudí, donde mañana van a jugar la primera eliminatoria de la Supercopa de España. Hoy viajan Madrid y Atlético, que jugarán derbi madrileño el próximo jueves. Y este martes tenemos una eliminatoria de Copa del Rey todavía pendiente. Granada-Rayo Vallecano esta tarde y muchísimo baloncesto con Euroliga, Asbel, Real Madrid, Estrella Roja, Valencia Basket y Barça Maccabi, este partido que se juega sin público.
Momento de escuchar otras noticias que se comentan, de las que se habla en los territorios. Hoy en Baleares con Mamen Municio. Mamen, buen día. Hola, Sastre, buen día. Y en Andalucía, en Sevilla, está Jaime Navarro. Bienvenido, Jaime. Buenos días. Mamen, ¿con qué empezamos hoy? Bueno, pues más de 20 kilómetros que tuvo que escoltar la Guardia Civil a una mujer a punto de dar a luz en Mallorca. Ocurrió cuando una patrulla de seguridad ciudadana pues dio el alto a una pareja y allí los agentes comprobaron que la mujer que ocupaba el asiento del copiloto pues se encontraba en avanzado estado de parto. Ante la urgencia de la situación, los agentes informaron a la central operativa y se coordinó la actuación con una pareja de motoristas de tráfico que estaba en las inmediaciones. Como digo, durante más de 20 kilómetros, la patrulla de motoristas abrió paso entre el tráfico con los sistemas luminosos y acústicos activados, lo que permitió, pues que se redujera significativamente el tiempo de desplazamiento. En paralelo, se daba aviso al hospital para que el personal sanitario pues estuviera preparado ante la inminente llegada de la paciente y un equipo médico pues esperaba al vehículo fuera del hospital. Pues a pesar de toda la urgencia, Sastre tuvo que asistir de inmediato a la mujer que dio a luz en el propio coche. Así que de ahí se ve esa urgencia. Tras el parto, madre, bebé fueron trasladados al interior del centro hospitalario, donde recibieron las comprobaciones y cuidados y evolucionan favorablemente. Final feliz para esta historia de la Guardia Civil escoltando más de 20 kilómetros a una mujer que acabó dando a luz allí en Mallorca. Bueno, es muy comentada, Jaime, esta imagen y seguro que va a tener hoy mismo y esta semana repercusión en la política andaluza que está ya de precampaña, y seguramente esto tenga algo que ver con esta polémica porque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, fue Baltasar en la cabalgata de Sevilla y se pintó de negro la cara, el conocido como blackface. Sí, un hecho además que no quedó exento de opiniones. Muchos fueron tanto los representantes políticos de la izquierda como activistas los que criticaron en redes sociales que se pintara la cara de negro, calificando este hecho de bochornoso o lamentable. También durante el recorrido a su paso por zonas como la calle Feria dejó cánticos de los asistentes en favor de la sanidad pública con la crisis de los cribados que ha sacudido al gobierno andaluz en la mente de muchos sevillanos. El propio Moreno aseguró que quería disfrutar de la noche mágica y recuperar emociones de la infancia, y el PP andaluz, el partido que preside, lanzó un mensaje en redes dejando claro, como no podía ser de otra manera, que este año pues eran de Baltasar. A pesar de la controversia, esa cabalgata continuó con normalidad, manteniendo la ilusión de los niños que fueron los auténticos protagonistas de la jornada, Sastre. Será desde luego muy comentada políticamente, primero por el contexto en el que se producen las elecciones. Está previsto que se celebren en junio, aunque todavía no hay convocatoria por parte del presidente de la Junta, que ayer efectivamente se dejó ver con la cara pintada de negro interpretando el papel de Baltasar en esa cabalgata. Mamen, Jaime, que tengáis un feliz día de Reyes. Igualmente. Igualmente, hasta adiós. Luego. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Vamos ya con la recomendación cultural para empezar el día, y hoy Raquel García nos propone la última exposición temporal en el Museo del Prado. Fue uno de los artistas más influyentes del siglo XVIII. Se le considera el creador del neoclasicismo, uno de los más famosos en su época, al que sin embargo hoy casi nadie recuerda. Hablamos de Antonio Rafael Mengs, el pintor de Carlos III, que el Prado recupera en una de sus grandes exposiciones de la temporada. Mengs es un pintor hoy desconocido, o prácticamente desconocido por el gran público, pero que en su momento fue el pintor más famoso del entorno a la mitad de la segunda mitad del siglo XVIII, y que tuvo una trascendencia, él, su pintura, sus ideas artísticas, al menos hasta la irrupción del romanticismo, que partía de un planteamiento estético completamente distinto y arruinó su crédito. Lo cuenta Andrés Úbeda, uno de los comisarios de la muestra, que indaga no solo en la obra, también en el pensamiento y el legado de este pintor obsesivo en la perfección, soberbio y de ego desbordante, que fue capaz de cabrear a generaciones sucesivas de artistas. Cada época encontró el motivo para odiar a Mengs. En la inmediata posguerra, el historiador de arte probablemente más relevante o más decisivo de Europa, Roberto Longhi, un italiano, muy pocos años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, lo llegó a comparar con Hitler. Recomendamos visitar con tiempo esta gran exposición. Son en total 159 obras, entre retratos, dibujos, elementos preparatorios para sus pinturas murales, que incluyen grandes obras maestras como su adoración a los pastores, en los que pintó a los ángeles que, según los que saben, son los más bellos de todo el museo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.